Si os parece, empezamos. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en la sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía, en el primer encuentro con un equipo artístico que tenemos esta temporada. Y es una alegría empezar con un espectáculo tan importante como el Dragón de Oro. Tengo aquí a mi lado a Ángeles Cuña, directora del espectáculo, y a su derecha voy a mencionar los nombres por orden alfabético, que no por orden de ubicación: Fina Calleja, Fernando da Costa, Sabela Gago, Fernando González y Fran Lareu. El otro día, cuando presentaba en rueda de prensa este espectáculo, decía que nos era muy grato, que era una ocasión de felicidad para nosotros que pudiésemos abrir temporada siendo hospitalarios y acogedores de Sarabela y de Roland Schimmelpfennig. Y solo diré un par de cosas al respecto. Nos importa mucho que Sarabela esté aquí y que, por supuesto, que Sarabela es una compañía a la que muchas y muchos conocíais, pero quizá no estuviese esta compañía en el conocimiento de todos, y eso ya era una injusticia, que eso no se hubiese dado antes, y era de justicia que Sarabela llegase al Teatro de la Abadía. Sarabela es una compañía que durante décadas ha hecho un gran y diverso teatro, y es una alegría teneros aquí, recibiros y que os encontréis con las espectadoras y espectadores de la Abadía. El viernes pasado Sarabela hizo una función en gallego, y para nosotros también eso fue importante. Queremos que la Abadía, que es una casa de la palabra, sea también una casa de las palabras de España, ¿no?, de las lenguas de España. Y de hecho esta temporada se escuchará en la Abadía, además del castellano en distintos acentos, se escuchará la palabra gallega, la palabra catalana y la palabra vasca y la palabra en euskera. Y eso es importante para nosotros, y os agradecemos ese esfuerzo que hicisteis el viernes para transitar, para volver a vuestra lengua de vida, ¿no? Y además, y es una lástima que no esté aquí, pero seguro que vamos a traerlo, ¿no?, a traerlo varias veces en la conversación. Ha sido importante para nosotros recibir a Roland Schimmelpfennig. Roland, no tenéis por qué saber deletrear este apellido, ¿no? Pero ahora sí, está aquí. Es endiablado el apellido. Es Schimmelpfennig. Y es uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes. Es, para empezar, el dramaturgo alemán probablemente más representado en el mundo, en Europa, en las Américas, incluso en Asia. Y es un autor muy influyente, y más conocido en Barcelona que en Madrid, y más conocido probablemente en Buenos Aires que en Madrid. Y de algún modo esto era importante también traer a Schimmelpfennig. Pudimos celebrar una conversación en esta misma sala con él el pasado viernes por la mañana, y creo que pronto podréis encontrarla en los canales, en YouTube y demás. Una conversación muy interesante que tuvo con Quique Bazo, un dramaturgo buen conocedor de su teatro. Os llamo la atención sobre este volumen, Las voces del dragón, 6 obras rapsódicas, en que la editorial Punto de Vista ha editado 6 de sus obras más significativas. Y yo ya no quiero estorbar más. Cuando toméis la palabra os pediré que os pasen el micro, pero ahora quiero cuanto antes que tomen la palabra Ángeles y los actores a los que ya por lo demás hemos escuchado a través de sus personajes, y cuanto antes que vosotros podáis extender la experiencia que habéis tenido en esta conversación. Pero sí me atrevo, para abrir la conversación, pedir a Ángeles y a los actores que
que quizá nos hablen un poco, primero, de qué es Sarabela, de dónde surge, de dónde trabaja, dónde ensaya y dónde luego exhibe sus espectáculos, ¿no? Probablemente allá donde lo hacen tienen otras ocasiones, entre otras cosas respiráis un aire probablemente más puro, pero al mismo tiempo tendréis algunas dificultades, ¿no? Y en este sentido, que una compañía haya tenido una vida tan larga es ya todo un ejercicio de resistencia y es ejemplar. Sí, quizá nos queráis contar algo sobre Sarabela, ¿no? Y por extensión sobre el teatro gallego. Y la segunda pregunta es ¿por qué Schimmelpfennig? ¿Cómo os encontráis con él, ¿no? Sucede que Ángeles acaba de estrenar en Portugal en portugués otra obra de Schimmelpfennig, es decir, hay una vinculación íntima entre ella y la dramaturgia de Roland, ¿no? Bueno, pues si queréis poder decir algo y luego damos la palabra a nuestra gente. Mil gracias, Juan. Para nosotros es una felicidad estar aquí. El trato está siendo exquisito. La oportunidad también grande de poder comunicarnos con todas y todos. Para nosotros el inmenso respeto y alta estima que sentimos por Juan lo consideramos un faro ético. Es un hombre inmenso y adoramos todo su trabajo, ¿no? De tal manera que él habla de Roland Schimmelpfennig. Yo tardé varios días en aprenderme el apellido realmente, pero son dos monstruos y aquí otros 5 monstruos. De otra manera digo monstruo en plan de halago máximo, ¿no? Si Roland es el autor vivo más representado, alemán vivo más representado en el mundo, Juan es el autor español vivo más representado en el mundo. Es un privilegio auténtico. Con respecto a Sarabela, tenemos 45 años de existencia. Empezamos, sobre todo yo que soy la mayor, muy jóvenes, también hay que decirlo. Pasamos 10 años como amadores, que es una palabra que utilizamos en Galicia para hablar del teatro aficionado. Y desde el 90 somos profesionales. Sí, es un acto de resistencia, somos un organismo vivo en permanente evolución, no nos hemos quedado ancladas y prueba de ello creo que es este Dragón. Es una obra que nos desafía, es una obra de teatro contemporáneo, es un reto inmenso y es de alto riesgo, también hay que decirlo, ¿no? Es un placer transitar estos universos. ¿Por qué Roland? Voy a decirlo rapidito para daros posibilidad a todas las personas que estáis aquí de poder preguntar, intercambiar y comunicarnos de otra manera. Fina nos presentó a Roland Schimmelpfennig. Cada año nosotros, todo el grupo, somos un núcleo sobre todo de 5 personas, decidimos qué hacer dentro del proyecto común que tenemos, que nos alimenta, que nos mantiene vivos y con una pasión aún muy viva, muy enérgica. Siempre nos planteamos mucho qué hacer después del último trabajo, ¿no? En este caso, Fina ya había traído a Roland ahí hace 3 años o 4 y no coincidió, no era el momento. Y en el año pasado, esta obra se estrenó el 23 de febrero de 2024 en el Teatro Principal de Ourense. Somos de Ourense, contestando a la pregunta de Juan. Residentes, no. Resilientes, sí. Resistentes, también. Fuimos residentes, pero ahora tenemos un alcalde que es un depredador de la cultura, hay que decirlo, y no nos quiere. Pero bueno, nosotros seguimos resistiendo, como no puede ser de otra manera. Y entonces, lo digo solamente porque la importancia que tiene viabilizar los proyectos también a nivel artístico, a nivel cultural, social y también político. Pero bueno, esto es al margen, ¿no? Quiero decir que Roland es un autor, no lo digo bien, no sé decirlo en alemán,
es un autor magnético, presenta una obra compleja, una obra que empieza con aparente banalidad y ya la habéis visto y acaba siendo una tragedia. Son 6 historias cruzadas, era un gran desafío y yo creo que nos prendó que ese magnetismo, esa capacidad de crear, de aunar poesía, niveles oníricos, de jugar con la teatralidad, con la narración, de desafiar a todo el equipo, ¿no? Porque todo el equipo tiene que estar muy comprometido para poder generar esto. Lo primero, lo más importante, son ellos, los 5 actores que pasan por tantos personajes que sin tener la posibilidad de agarrarse a terrenos explorados antes, una forma nueva de jugar, crear una partitura muy en colaboración, somos un colectivo y ellos 5, bueno, hablarán por ellos. Yo querría decir solo que, bueno, que si hay 4 niveles importantes de la obra, que son, primero, buscar claridad, comunicación directa con el público. Esto era un objetivo de todo el espectáculo, porque 6 historias cruzadas a un ritmo trepidante son bastante difíciles de mantener. Otro nivel, ya que ellos hablarán de sus personajes, es el equipo entero, como la importancia que tiene crear códigos para que vosotras y vosotros podáis seguir todos estos hilos que se cruzan, ¿no? Y entonces para ello tenemos un equipo muy sólido que no está aquí. Bueno, sí están los técnicos, sin técnicos no hay teatro y también merecen un gran aplauso. Pero en el equipo yo quiero resaltar el trabajo previo, porque hemos trabajado en un proceso muy intenso, muy rico, de mucho descubrimiento, de muchos niveles realmente poéticos, emocionantes, o sea que, pero quiero decir, en el plano espacial, el trabajo de 14 espacios, esto es una colmena, quiero felicitar, porque lo hemos estudiado mucho previamente, a Iris, las imágenes que apoyan esa muela que vuela, también son suyas. El trabajo de iluminación para crear atmósferas y el trabajo de atmósferas tiene, está Badín en el campo sonoro y Fernando da Costa también en el campo sonoro, ayudan a crear leitmotiv, a que empastemos cada una de las historias. Es una contribución riquísima, son excelentes creadores. Todo el equipo es co-creador, es un trabajo muy colectivo y querría hablar también de ese equipo. Después es muy importante porque, como habéis visto, la obra es un reloj. Realmente es un ritmo muy trepidante y entonces en el ritmo hay 2 personas que han trabajado con una entrega absoluta y que nos han ayudado a darle calidad y precisión a todo el trabajo, que son en el movimiento Ruth Balbís y en la partitura polifónica textual María Peinado. Han sido contribuciones riquísimas. No siempre pasa que todas las piezas encajen y así ha sucedido. En el vestuario, que parece sencillo, es muy metonímico. Con un elemento hay una transformación, un pañuelito y una peluca y ya son azafatas, ¿no? Es un trabajo de Ruth Díaz Pereira maravilloso. Quiero decir, sin todo este equipazo esto no sería posible, pero también quiero decir, lo más importante es ese reto de incorporar, no son 17, son más personajes, ¿no? En estos planos, en estos niveles tan desafiantes, pues es un auténtico orgullo estar con estos 5 monstruos y no hablo más para que vosotros participéis, ¿no? Muy bien, sí. Quizá queráis añadir algo antes de que demos la palabra a nuestras gentes. No,
No, yo no iba ya simplemente al respecto de Sarabela, que además de su parcela de exhibición teatral, que ahora mismo llevamos pues 60 y pico montajes desde que nació la compañía, también tenemos una labor de formación teatral. Entonces hemos pasado, pues no sé, desde la ONCE hasta teatro para la infancia o, por ejemplo, la aula de teatro universitaria de Ourense también la llevamos y organizamos 2 festivales, el Festival Internacional de Teatro de Ourense, FITO, y la MITEU, la Muestra Internacional de Teatro Universitario de Ourense. Había un festival infantil, pero el depredador cultural este del alcalde de Ourense pues ya se lo ha cargado y el resto pues estamos intentando mantenerlo. Simplemente un apunte alrededor de la compañía. Muy bien. Sí, vamos a daros la palabra. No me resisto a leer el dramatis, el dramatis personae, la relación de personajes que propone Roland Schimmelpfennig al comienzo del Dragón de Oro. Lo digo porque podría uno pensar que como es frecuente, una obra de muchísimos personajes ha sido resuelta por razones económicas o de otro tipo por un número menor de actores, ¿no? Conviene decir que Roland Schimmelpfennig publica así el texto con esta relación de personajes. Quizá esto os resulte interesante. Dice Roland, personajes, un hombre joven, y pone entre paréntesis el abuelo, un asiático, la camarera, la cigarra. Una mujer de más de 60 años, y dice entre paréntesis la nieta, una asiática, la hormiga, el comerciante de comestibles. Una muchacha joven, el hombre de la camisa a rayas, un asiático con dolores de dientes, el follador de la Barbie. Un hombre de más de 60 años, un hombre joven, un asiático, la segunda azafata. Y por fin, un hombre, la mujer en el vestido, un asiático, la primera azafata. Este es el dramatis, que es sin duda desafiante para 5 actores excelentes como los que hemos podido conocer estos días. Bueno, pues os doy la palabra. Sí. Vale. Bueno, me he quedado alucinada del trabajo. Buenísimo, ¿qué puedo decir? Está todo dicho porque todo lo que diga se queda corto. Yo me dedico a este mundo del teatro y lo valoro mucho. Quería preguntar, puesto que no conozco al autor, el autor ya desde el principio plantea esto es un trabajo totalmente brechtiano, totalmente de distanciamiento. Y me ha alucinado mucho porque no se ve el trabajo del distanciamiento habitualmente en las obras de teatro, lo sabéis. Entonces, es muy difícil y sobre todo porque no estamos acostumbrados, el público no está acostumbrado a esto. Más por eso tiene más mérito el trabajo, aparte de todos los cambios, los ritmos, todo eso. Pero la capacidad de distanciamiento que no se potencia, ni en el cine, ni en el teatro, en ningún sitio, me parece muy importante hacerlo, porque es impresionante la capacidad que tiene eso, ¿no? De la reflexión, de que te vas a emocionar, pero de pronto reflexionas. Bueno, ya sabemos lo que es el distanciamiento, pero ¿así lo plantea el autor? ¿Él es brechtiano? ¿Es de distanciamiento o es un trabajo de la directora, del grupo? Vamos a ver. Roland dice, sin cambio no hay teatro. Esto es un cambio constante, ¿no? Roland juega con los límites de la percepción, con los límites de la realidad condensada y con los límites también de la fantasía. Para él, lo que une todo es la ficción. No utiliza el distanciamiento exactamente como Brecht, sí es heredero. Elementos de distanciamiento que fueron además polémicos en el proceso son las pausas. Pausa, 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 ¿no? Esto está en el texto. Decir o no decir las pausas parecía un recurso muy útil. Lo que sí está es jugando con el hibridismo. El hibridismo quiere decir escenas muy fragmentadas, escenas que se cortan en un momento y vuelven. Es avance y retroceso permanente, con lo cual la progresión no es convencional. Los personajes, al estar en 3 niveles de
cambio de edad, identidad y género, los más jóvenes, mayores, los hombres, mujeres por momentos, y también occidentales haciendo de orientales sin imitar, es decir, el antimimetismo, el no jugar, o sea, es jugar a distanciar sin eclipsar los sentimientos. Esto es muy difícil. Roland, en su propuesta, como tú dices, ¿qué hay en el autor y qué hay en la puesta, ¿no? Hay mucho trabajo de dramaturgia de intérpretes también, de actores y actrices que han contribuido. En el medio del proceso surgen otros caminos. Quiere decir esto, Roland, que un insecto se convierta en un ser humano, el tema de la fábula es donde está la ficción máxima, ¿no? Y la subvierte. ¿Qué hemos hecho nosotros? En vez de hacer solo una hormiga y una cigarra, hemos multiplicado hormigas y cigarras, aunque después se transformen, ¿no? Que una hormiga, que todas conocemos la fábula y la moraleja que es, hay que ser trabajadores y trabajar mucho y ser muy buenos, y las cigarras son como seres vagos que no quieren. Aquí la cigarra es un artista y la hormiga se convierte en proxeneta. Esto es fabuloso. Él ya lo plantea y nosotros realmente ahí la obra de él es formidable, pero obliga a que también toda la compañía cree sus propias reglas del juego, y así lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué más niveles? Pues es fácil escribir, no es fácil. Es magnífico, es fabuloso decir que el pobre, el pequeño, habla con su familia desde una muela cariada y ensangrentada, ¿no? Hemos tenido que investigar, que descubrir cómo contarlo, ¿no? Hemos tenido que desestructurar, que deconstruir para reconstruir. Y hemos también trabajado en cambios estructurales. La estructura aún era mucho más, digamos, las 48 escenas las hemos reducido, ¿no? Con respecto al elemento distanciador, sí tiene de Brecht, desde mi punto de vista, que quiere que mantengamos la conciencia alerta. No entremos en narcotizarnos pensando que esto es un jueguecito sin más. Primero son los fondos y luego las formas. Nosotros hemos buscado, creo, ese equilibrio fundamental, y los fondos son muy duros. Lo que parece una tonterita, un dolor de muelas, acaba siendo una tragedia durísima, claro, cruel, ¿no? Yo os pediría, por favor... Ay, perdona. Voy a decir yo también. Sí, claro, claro. Aparte, hay una voluntad por parte de Ángeles, porque no solo es en la pausa, sino cada vez que cambiamos o estamos en la interpretación, pero estamos también en la narración. Estamos constantemente presentando quiénes son nuestros personajes, ¿no? Como previo. El hombre de la camisa de rayas dice inmediatamente, estás en él. Podría mantenerse. El hombre de la camisa de rayas dice, epa, ¿de dónde sales tú? Hay elecciones también en el proceso, ¿no? Y lo que sí, me encanta que tú digas que todo el mundo sabe lo que es el distanciamiento de Brecht. Bueno, yo no sé. A ver, he escuchado lo del distanciamiento de Brecht toda mi vida, que es bastante corta, porque soy muy joven, como bien se ve. Y nunca supe realmente cómo se concreta esto. Hay los vídeos, esos que circulan por el mundo adelante, pero que dices, bueno, ¿esto cómo va? ¿No? Como incógnita a despejar mi yo como actriz, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo que sí está claro es que en la voluntad de Roland, en la voluntad de Ángeles, y lo asumimos como propio, no hay una voluntad, no hay... estamos siempre alerta de no caer en lo sentimental. Es decir, no... porque vamos hacia la reflexión, no vamos hacia la conmoción. Es conmoción al final, obviamente, ¿no? Pero que a lo largo de todo este periplo, de todas estas historias, ¿no?
no se busca la emoción, se busca que la historia entre y pide del espectador que sea un espectador muy activo, que componga los vacíos y que esté con nosotros ordenando todas estas piezas, ¿no? No mal, ¿no? Yo te diría, como he estudiado dirección escénica, hay una técnica clarísima brechtiana que yo la he estudiado y la estaba viendo aquí, la estaba viendo como no la he visto en ningún sitio. Por eso es que ha sido tan alucinante para mí, ¿no? Porque no se ve, es que no se ve, es que no lo hace nadie, ¿vale? Y bueno, ya termino. En la medida de lo posible, si podáis, por favor, llevar este espectáculo a la costa de Granada. Por lo menos a Granada. ¿Eh? ¿De Granada? Sí, yo soy de Granada, soy de la costa de Granada y estas cosas no se ven allí ni Lorca. Sí, Lorca es un dios y desde luego es muy bueno, pero vamos a ver, esto es una maravilla y es que los ven los andaluces, los que yo conozco por lo menos, y se van a quedar... bueno, pero es otra cosa. Yo, si podéis, en vuestro recorrido, en vuestros... bueno, sois profesionales, que intentar llegar por lo menos a Granada y yo me llevo a toda la gente que conozco allí, venga. Carlos, ahí ya sabes. Anota. ¿Por ahí hay alguna otra pregunta, algún comentario? Hola, una pregunta. ¿Hago bien o hago mal echando de menos el rojo en la escenografía? Rojo. Es para no quitarle importancia a la muchacha, ¿me entiendes? Si hay mujer de rojo, no, es una broma. Que le echa de menos el rojo en la escenografía. El rojo en la escenografía. Esperaba encontrarme una escenografía en rojo. Por el título. ¿Por él? Por el título. Por el título, por la decoración de los restaurantes chinos. Podría ser, pensamos al principio en farolillos, pero nos parecía que no era necesario, ¿no? Entonces, hay rojo en la luz. Hay rojo en la luz, hay rojo en la sangre, hay rojo en el vestido de la mujer de rojo y creemos que no es necesario... Sí, claro, y el cuartito de la muchacha, sí. Y en la muela. Y en la ideología también. Sí. Gracias. Gracias por la... Sí, seguro. Tienes dos. Cuando ha leído Juan cómo están construidos los personajes, y una cosa que me ha estado dando vueltas toda la obra es que el autor nos obliga a ponernos en el lugar de enfrente, porque los personajes son totalmente distantes a los actores que lo están haciendo, ¿no? Y también lo hace en la obra, porque hay 2 o 3 momentos que cuando la azafata le dice, mira dónde está la patera, es que... cuando la azafata le dice, mira dónde está la patera, o cuando al final ella mira donde no está el cuervo, pero le tira el diente, hay como una sensación de que te coloca la obra siempre donde tienes que estar mirando. Mira al otro lado, ¿no? Es una sensación que a mí me ha encantado, estar mirando hacia donde te obliga a ponerte en otra situación, en la situación en la que no estás, justamente. Y eso te crea una incomodidad y a la misma vez un crecimiento personal, y eso lo hacéis vosotros perfectamente. Y después el ritmo, me parece que eso es un reloj que de verdad, supongo que lo habréis ensayado 1500 veces, pero es de agradecer totalmente. Muchas gracias por el ritmo. Muchas gracias. Diré una cosa y paso la palabra a las azafatas. El tema de las azafatas es muy interesante que tú repares, porque además yo desde donde estaba casi no he visto la patera. Hay una patera, ¿no? Se ve poco desde allí, pero bueno, no pasa nada, ¿no? También puede verse en el imaginario. Es imposible ver una patera a 10 kilómetros de altitud, imposible. Pero claro, las azafatas no conocen el mundo. Vuelan, están en la clase VIP o en la clase media, yo qué sé, pero repara en esto, este punto de vista que tú dices,
y deciden mirar de lado, no mirar de frente, no se paran ahí, ¿no? Bueno, están un poco en ese punto que a ti como espectador te ha puesto a decir, no puedo mirar para otro lado, ¿no? El Mediterráneo es realmente un cadaleito, un féretro, ¿no? Desde que el niñito dio la vuelta al mundo, la foto del niño sirio de 2 años, se han ahogado 3.500, no sé, lo han dicho hace poco. Esto está en la obra también, ¿no? Y ellos pueden decir también, hay una mezcla entre el humor muy difícil que creo que es tan increíble. ¿No queréis decir? Tú tienes. Eva, por favor. No, quizás simplemente como personajes, el hecho de empezar con ese juego que se puede entender como frívolo y al mismo tiempo también comprensible en el sentido de que vienen de muchas horas de viaje, que están cansadas y que no quieren en ese momento meterse en profundidades, ¿no? Pero de alguna manera les va asaltando la vida, ¿no? Quizás en nuestra progresión como personaje, no sé lo que dice Fer también, es eso, ¿no? Que empieza como más juguetón, pero la muela cada vez le interesa más de quién es, qué pasa, qué es esto, y luego ella también reflexiona, la Morena, sobre su vida, en qué consiste, ¿no? En estar en un tubo ensordecedor, mientras el piloto, es decir, el hombre, vive de otra manera, ¿no? Simplemente. Es un juego muy gozoso, porque estás en esa dicotomía entre jugar a la comicidad muy exacerbada, pero de repente cada una de nosotras o de nosotros teníamos como un punto de vista, yo reflexionando mucho en determinados momentos puntuales sobre una muela, como de quién será, que nos hace reflexionar un poco a todas y todos, y él también hablando un poco de ese punto machista y feminista de quererse convertir en el hombre. Era complicado, para eso estaba Ángeles también, que no nos fuéramos muy por encima muchas veces, porque es tan juguetón, o son personajes tan agradecidos que dan muchas ganas, pero yo creo que ahora están equilibrados, os divertís, nos divertimos, pero hay un puntito de reflexión también. Y luego un acuerdo, y disculpad, esto ya no es de las azafatas, es de todos los personajes, un acuerdo lógicamente con dirección, y es que hay una, repito el símil, ¿no? Pero que hay una melodía, hay algo que está marcado, que debe haber un ritmo determinado, pero hay la posibilidad de un poquito de jazz de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, la película cada día cambia, la película que dice ella. Hoy tocó tómbola. Pero lo mismo en determinados cortes que hacemos a veces, el hecho de que un comentario sea de una manera, otra. ¿Por qué? Porque nos resitúa, porque nos hace abrir la escucha, ¿no? A veces, yo qué sé, a veces es una catástrofe absoluta y otra una catástrofe absoluta con C o con P. Y son cosas pequeñitas que pueden parecer tonterías, pero que nos mantienen ahí alerta sobre qué va a pasar. No sé si queréis. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el trabajo, el enorme trabajo que me ha encantado. Y bueno, voy a aprovechar para preguntar, porque muchas veces cuando voy al teatro pienso hasta qué punto se tienen que hacer cambios en una obra que viene, una obra escrita originalmente en otro idioma, para poder adaptarlo a la cultura, al espectador, en este caso español. Entonces, quería saber, en el caso concreto de esta obra, si ha sido necesario realizar muchos cambios para que funcione el espectáculo, ya no tanto referido a referentes culturales, sino pues quizás a recursos cómicos o de... Sí, tipo primero nosotras hemos tenido la suerte de tener también una adaptadora, una traductora que ha hecho un trabajo espléndido, Katusha Pato, que es hija de Chus Pato, Premio Nacional de Poesía el año pasado, una mujer que es bilingüe absolutamente, habla alemán y galego perfectamente, y esa es nuestra, digamos, el primer nivel de acceso a ese texto. Después el texto necesita 5 o 6 lecturas para desbrozarlo, quiero decir, y en el proceso de trabajo hemos tenido que hacer primero la obra tal como está planteada, que es como muy cinematográfica, se llama estilo trenza, ¿no? Y después hemos hecho cada secuencia en orden.
Es decir, hay 14 escenas en las que aparecen los asiáticos en la cocina. Hemos hecho ese proceso. Todas las escenas, que son pocas, de los otros habitantes de la colmena, porque hay núcleos, ¿no? Ya hablamos de la muela, que es un poco el eje vertebrador, ¿no? La muela sobre la muela gira al final todo, pero con respecto a esos individuos, mujeres, hombres, que habitan con mucha decepción vital, con el abuelo insatisfecho, miedo al paso del tiempo, pero ajenos a lo que está sucediendo ahí. Realmente está habiendo un delito en la casa del tendero, un delito absoluto de trata. Después hay otro nivel que ya lo ha nombrado Fernando, la insatisfacción, el querer ser otros, la insatisfacción vital que puede tener en un momento el propio abuelo, que puede tener también una azafata que tiene el hombre, la frustración que tiene el hombre de rayas porque su mujer lo abandona, se ha enamorado de otro. Este cambio de percepción que nos lo provoca el cambio de sexo o el cambio de identidad es muy interesante porque como espectadores claro que impacta muchísimo. Ver a un hombre es muy difícil, un hombre borracho que machaca a la jovencita china y no me tengas miedo. O tengo algo muy jugoso que ofreceros, que puede decir el tendero al vecindario que va pasando por ahí. Y esta pareja de jóvenes que son los mayores de la compañía, él no quiere el hijo y luego también pasa por este lugar, ¿no? Todos estos, digamos, esta colmena impactante habla de la deshumanización, habla de los miedos, habla de no ver lo que tenemos delante. O sea, todo sucede en un día, más o menos, ¿no? Y la muela desaparece igual que desaparece el niño, que son lo que diría Galeano, los nadies, ¿no? Como si nunca hubieran existido. Esto es poética también, el sueño del niño una vez muerto, mezclado con el humor. Quiero decir, hay un humor que ya nos da el propio texto cuando lo exploramos, que es muy metateatral, y luego el humor que aportan los propios actores con esos juegos, sobre todo en las transiciones, que les permiten, bueno, ya, venga, va. Que le da frescura, dinamismo, que también distancia y que al mismo tiempo fluye el ritmo. Hay partitura muy precisa, el reloj está. No sé, sí. Si me permite, respecto a lo que comentaba, ¿no? Para nosotros está siendo una experiencia maravillosa, creo, ya no solo estar en el Teatro de la Abadía y también acogidos por vosotros, que es una gozada, sino también el hecho de poder traer este espectáculo a una ciudad mucho más grande en la cual la migración se vive de otra manera. Porque es cierto que en Galicia la migración es distinta. Es decir, sí hay una migración asiática, pero mayoritariamente iberoamericana, porque además son emigrantes retornados. Es decir, nosotros nos fuimos para allá y ahora vienen pues sus nietos o así. Entonces, claro, por ejemplo, en Coruña, en Vigo, sí, es decir, como que sí se ve más o hay más pálpito, pero es que a veces vas a aldeas donde no hay esa migración. No existe. Sí existe prostitución. Sí hay churrasquerías y puticlubs. Quiero decir, en Galicia, Kiko Cadaval decía, cada vez que veo churrasquerías y puticlubs, sé que estoy en Galicia. Bueno, parece un poco exagerado, pero sí lo hay. Por tanto, esa temática sí llega. Pero lo de la migración es diferente, muy diferente en aldeas pequeñas donde vamos a representarlo que aquí. Y creo que estamos notando más pálpito precisamente, en concreto, en ese tema al respecto de lo que decías. Y una pequeñita cosa, pues claro, el niño salía por el Mar del Norte y en nuestro caso pues sale por la Costa da Morte, claro, en el mapa, pero sí hay algún tipo de adaptación al respecto, aunque todos conocemos los restaurantes, claro, chinos, los hay, ¿no? Entonces sí nos puede llevar a eso. Pero
Pero es curioso porque camino a casa, a esta casa que tenemos ahora, nos ha pasado ya un par de ocasiones que de repente ves las traseras de los restaurantes que tienen unas fachadas maravillosas y realmente, y ves y dices, mira, es nuestro restaurante, porque Madrid es una ciudad grande que yo adoro absolutamente, pero hay mucho de fachada, ¿no? Hay mucho de la gente que mantiene esa ilusión de una ciudad de oportunidades maravillosa, pero que también obliga al que la habita a una tiranía, ¿no? Perdón, ya me callo. Es que me puedo ir muy lejos, señora. Por rematar la respuesta, más allá de adaptaciones de nombres, por ejemplo, hay un nombre que se ha modificado, que es Xan, que es más gallego, pero que suena muy oriental. Era Hans, y entonces pero Inga y Eva son originales. No hay una gran adaptación porque yo creo que también el teatro europeo hoy en día compartimos como demasiados referentes, ¿no? Y entonces es como muy fácil identificarse tanto en Alemania como en Francia, como Reino Unido, como España. Nos identificamos con cosas muy comunes. Y en este espectáculo yo creo que las miserias del ser humano, por desgracia, son demasiado comunes en Europa, ¿no? Y entonces esa parte de adaptación no ha habido que hacerla, porque ya todos las conocemos. Yo mismamente estos días cogiendo el metro veo a cantidad de trabajadores de restaurantes tailandeses, chinos, vietnamitas, ¿no? que vuelven a sus casas con una mirada totalmente vacía. Lo único que están deseando es llegar a casa, descansar, comer y al día siguiente volver a este ritmo frenético, ¿no? Y eso, como decía Fernando, pasa mucho más en las ciudades que en los pueblos pequeños. Sí que es verdad que la acogida aquí está siendo como más impactante para vosotros porque, bueno, tenéis más cerca ese mundo, aunque a veces, como dice Fina, la fachada nos lo tapa, ¿no? Bueno, llevaba un montón de años sin veros y, bueno, desde tiempos de la Consura, del Lápiz, de Isla Amarilla, alguna la vi allí en el Teatro Ourense y me arrepiento de no haber seguido más de cerca la pista. La identidad de compañía me parece un enorme valor en nuestro país. Un enorme valor, la identidad de compañía, ¿no? Que la he constatado. O sea, inmediatamente, a los 10 minutos ya estaba en la clave Sarabela. Yo lo identifico, ¿no? En parte pues por los que conozco, ¿no? Por Fina, por Sabela, por Fernando, pero también por el estilo, ¿no? Y por la exigencia de una cierta reflexión al espectador. Es decir, tienes que jugar, tienes que entrar. Te están contando una historia, pero es una historia en la que tú tienes que poner de ti. Por los saltos, por la fábula, por la gestualidad. Hay que jugarla también desde aquí, ¿no? No distanciarte, sino entrar en el juego, ¿no? Entonces, lo que más me sorprende es que compañías que aportan un enorme valor por la continuidad, por el lenguaje común y propio, deberían tener un territorio de desarrollo per se. Y veo, en mi tierra, en el País Vasco, están desapareciendo algunas compañías estables, o sea, Paraíso, Pimenta, ¿no? Vaivén. Entonces, enhorabuena por mantener. Es muy necesario que trabajos como el vuestro, no solamente el artístico, sino el de organización, el de mantener un tipo de lenguaje y un tipo de preocupaciones dramatúrgicas, se mantenga. Porque en Madrid hay una cierta homogenización y esto me respira otra cosa. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias de corazón. Realmente llevamos muchos años, pero esto, tú hablas de una poética reconocible, ¿no? De Sarabela, y es muy de agradecer. Porque lo hablábamos antes, no nos hemos anclado en lo que sabemos hacer solo, sino que hemos estado buscando permanentemente nuevos caminos a explorar, pero naturalmente esto no se podría hacer sin trabajos previos en los que ya transitamos
por otros niveles estéticos, como más un teatro más grotesco, o un teatro, tú citaste La Conjura, pero también Así que pasen 5 años, o Normas para saber vivir en el mundo contemporáneo. Todo esto también te permite que a la hora de crear códigos tanto interpretativos como de estilo, como de una manera de contar, sí creo que de alguna, que tú lo has dicho y es un regalo, se mantiene el sello, digamos, identificativo de una compañía que está porque ama, por amor y con amor. Hacemos las cosas, si no sería imposible, porque muchas veces es muy difícil resistir, porque la precariedad está ahí, porque los inconvenientes son grandes, pero bueno, también es un orgullo haber llegado hasta aquí y esperemos que la nave siga yendo, que hay futuro, vamos. Aunque las cosas estén un poco oscuras, tenemos, yo creo que, fuerza... Puede ser, porque Robert ha citado espectáculos de hace 24, 23 y 22 años y yo estaba... Cuando eras un chiquillo joven. 22. Hablando de eso, creo que Fran también estará de acuerdo conmigo. Yo, por ejemplo, empecé a hacer teatro aficionado con una de las alumnas de Sarabela. La primera vez que hice teatro ya encontré la poética de Sarabela. Después, como espectador, viendo todas esas obras, siendo un niño, también encontraba poética en Sarabela y ahora tengo la fortuna de disfrutarla. Y te puedo asegurar, y creo que Fran también, que desde los primeros ensayos en los pocos espectáculos que llevamos, se percibe esa atmósfera de no sé si un teatro mejor o peor o de qué manera, pero un teatro propio. Muy bien. Si os parece, vamos con una última pregunta. Yo también quería felicitaros y daros las gracias por poder ver de nuevo esta obra tan maravillosa y ahora en castellano. Yo soy yo. Sí que quería decir, más al resto del público que a vosotros, que que concebisteis la obra en gallego, pero funciona exactamente igual de bien en castellano. Igual de bien, se sigue fantásticamente y entiendo que también es un esfuerzo para vosotros tener que hacerla así, pero enhorabuena, muchísimas gracias por traer vida gallega aquí a Madrid y bueno, yo ya se lo dije a mucha gente, pero hay que, con el boca a boca, invitar a todo el mundo a que venga y quedar todavía alguna entrada estos días para veros. Gracias. Muy bien. Pues si os parece, vamos a acabar aquí. Creo que ha sido una conversación muy rica, que ha extendido y ha ahondado nuestra experiencia y nuestro conocimiento de esta obra importante y de la dramaturgia de Roland Simmenpfennig. Y además es muy grato, para mí lo es, que este diálogo se haya convertido también en una celebración de Sarabela, ¿no? Que ha cumplido 45 años, les deseamos al menos 45 más y desde luego les deseamos que vayan a Granada. Bueno, sí, y que lo vea. Sí, ¿por qué no? Bueno, a Granada hay que conseguir, Carlos, que el espectáculo vaya a Granada. Por favor, y a todas y a todos os recuerdo que la Abadía siempre os está esperando. Muchas gracias.